buen día a todos ustedes, nuestros compañeros y amigos, seguidores de Voces y Contextos, aquí en este segmento de invitados. Queremos primero darle la bienvenida a nuestro amigo doctor Gustavo López Ángel, gran amigo de siempre y además de mi parte con mucha trayectoria de amistad. También tenemos a nuestro compañero y este José Guadalupe Sánchez, compañero de múltiples batallas aquí en Voces y Contextos. Este día vamos a abordar un tema académico. Queremos que este segmento se convierta precisamente en eso, donde haya debate, donde haya algunos elementos, conocimiento sobre lo que pues se ve en las aulas, lo que es el conocimiento de las ciencias sociales. Y en este momento pues le vamos a dar la voz a nuestro amigo distinguido, el maestro José Guadalupe Sánchez. El tema es interculturalidad colectiva e identidad inmersa en el debate de la naturaleza de el desencuentro o el encuentro de 1492. Mucho se ha dicho desde que quitaron la estatua de Cristóbal Colón, que pues estamos como negando la historia. No es cierto, estamos poniendo a cada quien en su lugar en la historia. Y en 1492 se dice, llegó Cristóbal Colón a conocer el continente americano. Y se dicen muchas otras cosas sobre lo que fue el encuentro de dos culturas, pero no se dice la verdad. Entonces, hoy vamos a tratar de dilucidar ese espacio en el cual los españoles someten a sangre y fuego a una cultura tan grandiosa como fue la azteca y lo que es la cultura latinoamericana. Bueno, nuestro amigo José Guadalupe Sánchez nos adentrará en el tema. Bueno, un honor estar con el doctor Gustavo Ángel, catedrático de la Facultad de Derecho en el área de Sociología. Y bueno, ir al tema y también agradecer a nuestro director que por condiciones técnicas nos está siempre apoyando como siempre. Y bueno, decir que tuvimos algún problema con la panga porque había un congestionamiento, pero afortunadamente vino otra panga y nos salvó. Bueno, entrando ya al tema y obviamente en esta amplitud del gran conocedor del tema que es el compañero Gustavo Ángel, quisiera decir que efectivamente estas fechas, 1492, 1521, en esta idea de los centenarios, la consumación de la independencia en 2 siglos, que se hizo apenas cuando se consumó precisamente en 1821, que además yo provoco al maestro Gustavo para que también hablemos de ese tema. Y bueno, esta gran controversia que se ha desatado a partir de no solamente de la conquista española sobre tierras americanas, y que también ha tenido un gran debate de que si fue precisamente Cristóbal Colón o antes fueron los vikingos, que es un tema muy interesante y apasionante. Pero sí decir que en esta perspectiva se dan 2 grandes visiones sobre este proceso que tiene que ver con la conquista, ¿no? Desde aquellos que plantean que fue una situación
de exterminio, de expoliación, de despojo. Y la otra que plantea que efectivamente el proceso de conquista pues nos dio la posibilidad de también de crear una nueva cultura, una nueva civilización. Y lo cierto es que la cosmovisión que tenían los prehispánicos es muy rica, es muy abundante. Y ya vemos que hay distintos expertos que han hablado sobre el tema. Tan solo ver el calendario azteca nos da una dimensión de qué estaban pensando en términos de la teología, en términos de la astronomía y los grandes avances que tenían ellos en términos también de cómo conciben al mundo. Y en ese sentido me parece que los mayas, no hay la menor duda que hicieron muchas aportaciones, entre ellos el cero. Y entonces vemos una gran cultura en América. Y bueno, cuando vemos, por ejemplo, este mapa que hay en el Museo Amparo, donde vemos por un lado los grandes avances científicos, culturales, que se habían dado en Europa en comparación con América, evidentemente que había muchos avances. Y bueno, decir que efectivamente, coincidiendo en esta parte que habla el compañero Delfino, que la conquista sí fue de despojo, fue de exclusión, fue de violación, fue de genocidios. Apenas estábamos hablando el otro día de esta gran matanza, por ejemplo, que se llevó a cabo en Cholula, que fue un genocidio. Y entonces, pero también había que hablar en esta idea de la moneda de Jano, de que efectivamente la conquista tiene estas dos caras, ¿no? La cara del despojo, de la exclusión, y un humanismo muy interesante, practicado por Vasco de Quiroga, San Cristóbal de las Casas, que es un humanismo racional, religioso, que tenía que ver con los respetos a los derechos humanos. Bueno, y en este devenir, sí podemos decir que la conquista sí fue traumática, sigue teniendo sus implicaciones, pero que hoy nos lleva a reflexionar quiénes somos. Ya se hablaba de la raza de cobre, de este proceso de mestizaje, de bronce, perdón, de bronce, sí, ya saqué el cobre, de esta raza inevitable que somos, es decir, en esta mesa, compañeros, donde estamos, más güeritos de ojos claros, más prietitos, morenito también, pero finalmente ahí tiene que haber esa raíz indígena y que efectivamente hoy, desde mi punto de vista, hay un gran pendiente con las comunidades indígenas, sean gobiernos de derecha y de izquierda, y me parece que ese pendiente tiene que ver también con que el gobierno federal debe dar un gran impulso a las comunidades indígenas, pero también apoyarlas para salir de este rezago histórico-social y que sigue siendo el talón de Aquiles de la equidad, de la justicia y la igualdad de nuestro país. Entonces, a mí me parece que también hay un gran debate, por ejemplo, sobre el Tren Maya, pero también sí sabemos que estas comunidades han dado mucho a este país, sus recursos, su identidad, su cultura, y de la cual debíamos de estar orgullosos. Y hoy cuando vemos cierto racismo que hay en torno a estas comunidades, es desconocer la historia, es tener una ignorancia cultural, de reconocer que efectivamente somos esta gran raza, dijera el compañero, bueno, más bien esta raza que tiene... José Vasconcelos. De José Vasconcelos, sí. Que tiene un gran espíritu, que tiene una gran historia, que tiene un pasado, y nos debemos estar muy orgullosos, pero también plantearnos que esa identidad del mexicano sí hay raíces, sí hay historia. Pues muchas gracias, querido amigo José Guadalupe Sánchez. Nada más, pues teniendo un antecedente de lo que ha sido la historia del continente americano y de nuestro país, hay que reportarnos. Miguel León Portilla es un historiador y fue el primero que habló de la visión de los vencidos. Para que vayamos ubicando que
no todos estamos de acuerdo con las teorías históricas como las manejan. Pero bueno, hablará mi amigo y doctor Gustavo López Ángel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Y bueno, un placer reencontrarnos, ¿no? Porque ya había estado presente. La pandemia un poquito nos separó por algunas circunstancias, ¿no? Que sufrimos la familia, ¿no? Pero ya estamos más o menos en pie. Y muchas gracias, compañero Sinar, Güemes, Sotelo, Guadalupe Sánchez y Delfino de Jesús Aguilar, gran amigo desde la infancia. Es un placer estar con ustedes y con el amable público. Bueno, nosotros llamamos a la reflexión precisamente en el marco del derrumbe, bueno, no el derrumbe, porque esto aquí fue un acto institucional, pero acordémonos que cuando se conmemora el 5º centenario, ¿no? de esto, sí hay derrumbe de las estatuas que están ligadas no solo a Colón, sino todo el proceso de colonización, ¿no? Es un acto iconoclasta, ¿no? Es un acto que también, bueno, no proviene de ninguna organización política, hay que decirlo, sino de actores de la sociedad civil, quienes reivindican, ¿no? el pasado plural, el pasado pluriétnico de las diversas regiones de lo que hoy se llama América, ¿no? Entonces ahí hay, en el caso de la Ciudad de México, con Sheinbaum, es un acto más formal, protocolario, incluso, bueno, se abre todo un debate para ver qué figura va a reemplazar, ¿no? Esta idea de los monumentos como un elemento que perpetúa cuestiones simbólicas, eventos históricos, ¿no? Es esa tradición, ¿no? De estas cosas que por ahí a algunos tampoco les agrada mucho, ¿no? La idea del monumento, ¿no? Es como una suerte de panteón, ¿no? de las figuras, ¿no? Relevantes en la historia de una nación, ¿no? Y es súper importante, ¿no? Para unos o para otros, pues difieren de ello. Pero lo más importante es el evento histórico, ¿no? Que va a marcar la llegada de estos europeos, hay que enfatizarlo porque ya hay evidencias arqueológicas que muestran el establecimiento de asentamientos vikingos en Norteamérica, particularmente en la zona de Terranova, Nueva Escocia, ¿no? En lo que, bueno, ahora es Canadá, ¿no? Y, bueno, y Groenlandia también, por supuesto, más aún todavía, ¿no? El rojo se habla entre algunos personajes, ¿no? A partir del siglo XII, ¿no? Que se generan estos establecimientos, ¿no? Y comienza a haber los primeros contactos, ¿no? Entre vikingos y diversos grupos étnicos, ¿no? Que First Nation dicen en Estados Unidos y Canadá, ¿no? Y lo que nos toca es esta parte cuando Cristóbal Colón irrumpe, ¿no? en el Caribe, ¿no? Se enfrenta también a otro tipo de sociedades, ¿no? Que en la perspectiva eurocéntrica han sido caracterizadas como sociedades menos complejas, ¿no? Planteando una línea evolucionista, ¿no? Que también tiene su connotación racial, ¿no? Cada pueblo construye su proceso conforme a sus lógicas culturales, ¿no? No puede haber un referente sobre el cual marchar, ¿no? Porque eso nos indica, entonces los coloca en un entramado de sociedades simples, sociedades complejas, en una escala evolutiva de lo inferior a lo superior. Y eso es incorrecto porque niega la relatividad cultural, ¿no? que nos caracteriza, ¿no? A la especie humana, ¿no? Cada quien va a generar sus propias lógicas, ¿no? Sus propias estrategias, ¿no? Construcción de sus caminos.
caminos que por cierto se ven irrumpidos, ¿no? Con esta llegada, ¿no? De los colonizadores y la construcción de relaciones tan devastadoras, tan asimétricas, ¿no? Colón nunca logra entender la complejidad cultural a la que se enfrenta, ¿no? Él, de alguna otra manera, además deja testimonio de la diversidad, pero aún sigue moviéndose en su lógica cristiana, ¿no? Su visión eurocéntrica, ¿no? De lo que son esas civilizaciones, ¿no? Con las cuales va a establecer contacto y va a dominar y va a devastar, aprovechando la bienvenida, ¿no? Que va a tener, ¿no? La apertura que va a tener por parte de estas sociedades, ¿no? Inicia un proceso de dominación que años más tarde, ¿no? Lo vamos a ver replicado otra vez con la llegada, ¿no? Ya a tierra firme, ahora sí al continente, ¿no? De diversas oleadas colonizadoras, dentro de las cuales, bueno, también está la de Hernán Cortés, ¿no? Y todo este proceso de dominación. Pero ¿qué es esta parte? ¿Qué es, por ejemplo, lo que hoy conceptualmente desde el campo de la antropología y de la misma arqueología se ha llamado como Aridoamérica, Mesoamérica, la parte andina, para de alguna u otra manera tratar de hacer un mapeo de lo que ocurre, ¿no? Desde el sur al norte, del norte al sur, ¿no? De estos diversos procesos que también de alguna u otra manera obedecen a procesos migratorios, claro, con miles de años, ¿no? De anterioridad, ¿no? No es uniforme tampoco el proceso, ¿no? En el cual se va poblando, ¿no? El continente, ¿no? Son diversas oleadas, ¿no? Que van llegando desde el norte, de la parte central y la parte del sur, ¿no? Por ejemplo, por el lado del Pacífico, ¿no? Que es el principal proceso de poblamiento, de movilidad migratoria que se va a construir, ¿no? Y que nos va a dar un mosaico multicultural, contraponiéndolo al planteamiento de Octavio Paz cuando habla que lo que nos va a diferenciar entre los que procedemos, bueno, la América precolombina, ¿no? Y la europea, ¿no? Mientras que la europea está ligada a procesos de interculturalidad que la ligan con Centroasia, Asia, África, lo que ocurre en América es que somos como un bloque homogéneo, ¿no? Y en ese sentido, la falta de interculturalidad nos ha llevado a la soledad histórica. Nada más lejano que esto, porque lo que encontramos son un conjunto de civilizaciones, una pluralidad que se encuentra en la región, ¿no? En toda esta región se va a encontrar una pluralidad que difiere de esta perspectiva, ¿no? Y con diversas lógicas culturales. Los mexicas, es cierto, son quienes les toca en esta parte la confrontación, el lado fuerte del choque con la colonización española, ¿no? En la parte del sur, lo que es Colombia, lo que ahora es Colombia, esta parte que es Bolivia, Perú, ¿no? La región inca, ¿no? Son otros procesos también que se van a desatar, ¿no? Pero hay un vínculo, ¿no? Por ejemplo, el que establecen a través del Pacífico, ¿no? Los mixtecos, los diversos reinados mixtecos, por ejemplo, el rey Ocho Venado, ¿no? Que tiene sus incursiones a la parte de las costas del Orinoco, del río Orinoco, donde se establecen y se deja un basamento donde queda testimonio de su llegada ahí. Y hay un comercio marítimo entre estas dos regiones, ¿no? Que es la parte de la costa del Pacífico, los mixtecos que habitan ahí, y esta parte de Sudamérica, de lo que actualmente es Sudamérica, ¿no? Entonces, hay vínculos que no solo se reducen
a meros contactos comerciales, sino también intercambios culturales, a cosmovisiones compartidas, ¿no? Y en ese sentido, bueno, hoy, por ejemplo, en las exploraciones que se han realizado en algunas regiones de Guatemala, como el Petén, todo eso, se han encontrado réplicas de Teotihuacán, de la ciudad de Teotihuacán, marcadas como barrios, que nos habla de una liga también, ¿no?, que existió también en algún momento, ¿no?, entre la cultura teotihuacana y la cultura maya, ¿no? Es una complejidad enorme a nivel cultural, ¿no? Nos las pasaríamos varios programas profundizando, ¿no?, todo esto, toda esta percepción, la misma visión de Quetzalcóatl, ¿no?, los cultos, ¿no?, a la tierra, al sol, a la luna, toda esta enorme mitología, ¿no?, por ejemplo, que está plasmada por fortuna, que se pudo rescatar, ¿no?, en el libro de los libros, ¿no?, de la literatura maya, ¿no?, por ejemplo, y es el Popol Vuh, precisamente, ¿no?, como dice el compañero Sotelo, ¿no?, y es esta enorme riqueza, pero también en la región andina también hay elementos que se logran rescatar, ¿no?, bueno, que se logran preservar a la barbarie, ¿no?, a esta destrucción, ¿no?, masiva que se hace de todo elemento que remita al pasado, es devastada, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre del otro lado? ¿Quiénes vienen? ¿Quiénes llegan? Por principio, quien comanda en el caso de esta parte, ¿no?, de Mesoamérica, pues es quien viene quienes vienen de la confrontación, quienes vienen de una guerra de exterminio contra la herencia árabe y judía, ¿no?, y que vienen con sed de sangre, y que vienen con el imaginario de enemigos, ¿no?, vienen con esta lucha, ¿no?, que han llevado, ¿no?, que han llevado a la expulsión, ¿no?, de árabes y judíos, ¿no? Es cierto que los árabes tuvieron una presencia durante 8 siglos, ¿no?, en Hispania, y en el caso de los judíos es mucho más. Incluso se remite, hay evidencias arqueológicas que sustentan la construcción de barrios, de juderías del siglo IV antes de Cristo, o antes de nuestra época, en Hispania. Y digo Hispania para no decir España, ¿no?, porque es el concepto más adecuado para retratar el predominio de un grupo étnico, ¿no?, que es de los hispanos, ¿no?, de Castilla, ¿no?, cómo construyen este proyecto de nación, ¿no?, este proyecto de imperio, ¿no? O sea, España logra adquirir el estatus de imperio a partir de esta colonización. A partir de ahí se comienza a dar y se desencadena esto así como fichas de dominó, una tras otra, que va a dar pie a lo que es la revolución industrial, ¿no?, porque el proceso de acumulación primitiva, ¿no?, este proceso de acumulación originaria que se gesta a partir de la sustracción de las riquezas, ¿no?, de América hacia el continente europeo. Y digo el continente europeo, no me refiero solo a España, porque hay una interrelación, ¿no?, en la articulación del proceso productivo, del consumo de mercancías, ¿no?, que los va a llevar, ¿no?, hasta allá, ¿no?, y que impulsa a la industria textil, o impulsa el proceso de industrialización textil y metalúrgico en Inglaterra, ¿no? Es increíble cómo detona, ¿no?, cómo todo esto va a detonar procesos globales, bueno, lo que era globalización en ese momento, ¿no?, lo que era globalización en este momento, para tener una idea clara, ¿no?, de qué estaba dándose, ¿no? Aquí nos encontramos, es cierto, lo más distinguido es el imperio azteca o mexica, como se le quiera nombrar, ¿no?, pero no es lo único que hay, ¿no? Hay un conjunto de civilizaciones, ¿no? Por eso es el debate, cuando en el 1992 del siglo pasado se abren discusiones enormes, ¿no?, y una de ellas se plantea que se enseñe el náhuatl en las escuelas oficiales a nivel ya de enseñanza primaria.
los otros grupos protestan, ¿no? Yaquis, seris, mixtecos, zapotecos, porque dicen no, conforme a cada región, porque tenemos nuestra herencia cultural, ¿no? Está bien, el náhuatl tiene una área cultural enorme, pero también estamos los mayas, tojolabales, ¿verdad? Hay una pluralidad lingüística que había que hacer, porque aquí el debate también está en las dificultades para la interculturalidad. Los pueblos indígenas han tenido que vivir en la interculturalidad desde antes de la llegada europea, y durante el proceso de colonización y de mestizaje tuvieron que vivir en la interculturalidad de facto, ¿no? Es decir, tuvieron que aprender a convivir con colonizadores y con mestizos, ¿no? Con los mestizos tuvieron que hablar también la lengua, porque los mestizos, por diversos procesos históricos, ¿no? Incluyendo la persecución, ya no hablan la lengua materna, ¿no? De su madre o su padre, ¿no? Entonces adoptan el castellano y inician también un proceso de expoliación sobre los pueblos indígenas, ¿no? Se suman a la maquinaria colonial, ¿sí? Y entonces esta es la parte también que genera resentimientos y heridas profundas, ¿no? Entre quienes descienden de europeos, ¿no? Quienes descienden de españoles, ¿no? Quienes son producto del mestizaje, ¿no? Y los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, quien vive la soledad histórica realmente son los que descienden de europeos, los que descienden de españoles y los mestizos, porque ellos no tienen interculturalidad, solo hablan el castellano, no hablan una lengua indígena, salvo algunos casos, ¿no? Entonces, a los pueblos indígenas nadie les puede hablar de interculturalidad porque ellos la han vivido a lo largo, antes de la llegada de los europeos y después de la llegada de los europeos, han vivido de manera intercultural, ¿sí? Entonces, este es precisamente el planteamiento de la reflexión, y también reivindicar la necesidad de que esta nación tenga que abrirse a los procesos de vinculación con el otro, reconocimiento de la otredad. Tenemos dificultades para el reconocimiento de la otredad. Entonces, si no somos capaces de reconocer al otro, si lo seguimos situando en una perspectiva jerarquizada por el color de la piel, ¿no? Por el supuesto capital cultural, ¿no? Dotado en el caso de mestizos y blancos por la escolaridad, mientras que los pueblos indígenas es por la herencia cultural, por un capital cultural acumulado por milenios, ¿no? Por un manejo del idioma, ¿no? Entonces, tenemos relaciones asimétricas, ¿no? Y tenemos aquí quiénes son los descapitalizados, ¿no? Pues los descapitalizados son los pobres mestizos, ¿no? Los que están ubicados, ¿no? En los suburbios, ¿no? Los que comienzan a construir los primeros asentamientos urbanos fundados por los españoles, ¿no? Y que tienen ese colapso identitario porque hablan la lengua del colonizador, pero no poseen una herencia cultural, ¿me entienden? Parten de cero, ¿no? Y entonces, ¿de qué se apropian? Pues, como dice Guillermo Bonfil Batalla, en su reflexión sobre Cholula, ciudad sagrada, pues parten de tener que incorporar lo indígena en su gastronomía, no tener asideros, ¿no? Sí, donde los frijoles predominan sobre lo demás, ¿no? Entonces es parte de eso, sí, se retoma parte de estas lógicas de las mercancías, ¿no? Que les provee el colonizador, ¿no? Y es la gran batalla, ¿no? Siempre. ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo construimos esta nación? Es una nación plural, es una nación pluriétnica. Le compartía yo ayer a Delfino un trabajo sobre el primer municipio autónomo o el primer asentamiento
urbano autónomo que fue Yanga. Durante el siglo XVII, reconocido por la corona española al final, después de una cruenta lucha de la población afro, ¿no? De la población afro que es establecida, dirigida por Yanga, ¿no? En una lucha, ¿no? Entonces logran que les reconozcan este derecho bajo algunas reglas que establece la corona, ¿no? No se salgan del Huacal, no salgan de aquí, de estos confines, no socialicen esta experiencia, porque sabía que si se socializaba la experiencia se caía todo. Y otra historia hubiéramos escrito. Otra historia se hubiera escrito en este reconocimiento de las autonomías, ¿no? Pasando ya a los pueblos indígenas, ¿sí? Hubiera sido diferente. A muchos les da miedo este tema de la autonomía, ¿no? Pero acuérdense que en 1914, Venustiano Carranza, cuando llegan de Canadá, una migración, ¿no? Lo que se va a establecer en Chihuahua, ¿no? Se establecen en Chihuahua un grupo de migrantes perseguidos, ¿no? No perseguidos, porque el sistema educativo canadiense comienza a transformarse y comienza a establecer una homogeneidad que se niegan a reconocer, ¿no? Y entonces establecen, ahí Carranza les otorga a los menonitas facilidades y la posibilidad de la autogestión, de la autonomía, ¿no? Decreto constitucional en 1914, ¿sí? Y así. Pero es interesante porque se le otorga a inmigrantes blancos, pero no se le otorga a los pueblos indígenas, ¿no? Hay una negativa, hay una racialización en estas lógicas del poder, una jerarquización, ¿no? Y bueno, les cedo la palabra y ya luego hablamos de esta discusión de la humanidad cuando Bartolomé de las Casas se confronta con Ginés de Sepúlveda. Véalo, ahí está el tema, está bastante candente. En realidad, creo, el asunto es que los españoles escribieron su historia desde esa perspectiva, en la que eran los vencedores, y entonces todo lo óptimo pues lo transcriben tal cual, ¿no? Leí un párrafo donde decía, bueno, es que los españoles no supieron que estaban descubriendo lo que ya otros habían descubierto, entonces nada más se dieron ese taco de ojo y creyeron que descubrían una situación que nunca, una tierra que nunca jamás habían visto, pero pues ya nos está narrando el amigo Gustavo que ya había algunos otros personajes que habían hecho su incursión en el continente americano, y esto precisamente lo narraba porque cómo fue posible que llegaran tantas gente durante la conquista en 1492 que realmente se sorprendieron, pero es porque el continente en Hispania no sabían exactamente de que estaban en la búsqueda de otros territorios, y eso fue lo sorprendente para ellos. Y bueno, qué bueno que más o menos está quedando claro, porque entonces nos vamos a lo otro, ¿no? Lo que es la conquista. La conquista la hacen también los españoles, pero es un sometimiento a nuestras raíces históricas, humanas, indígenas de aquella época, y que realmente algunas han sobrevivido, mi querido Gustavo. Y creo que en algún momento haremos otro programa donde podamos hablar de las culturas que habitan esta nación, o iremos más allá, porque también en Centroamérica, en el mismo Sudamérica, los incas también tienen una gran trayectoria cultural y sobre todo de mucho rescate. Pero esta es la parte importante, que conozcamos bien nuestra historia, y muchas gracias por a las aportaciones que están haciendo, digo, para que después en otro momento nos pueda responder
la esencia de esa sobrevivencia que tuvieron algunas culturas. Había por ahí un candidato que estaba haciendo campaña por Puebla en una ocasión que lo llevaban a los distintos pueblos, y los pueblos indígenas pues en su mayoría vivían en la montaña o viven en la montaña. Decía que cómo esta gente se había atrevido a vivir hasta allá, que por qué se habían ido a vivir hasta allá si es lo más habitable es el valle, ¿no? Pues los compañeros que iban con él le contestaron, bueno, porque los venían persiguiendo y hasta aquí se refugiaron, y por eso es que algunas culturas sobrevivieron. Entonces, es lo novedoso, ¿no? Saber que hay algunas culturas que lo guardan, pero otras, pues, ¿qué podemos decir? Que nos dijo aquí el compañero Gustavo López, el mestizaje. Los que no tenemos una esencia real. Sin embargo, tomamos de acá y tomamos de allá, y creo que nos sentimos más nacionales, ¿no? Nos gusta más el mole que cualquier otra comida española, ¿no? Nos gusta más la comida mexicana. Si empezamos por lo transcultural, pues siento que a lo mejor, ¿cómo se llama? Lo que nos invitaban allá en Veracruz, que era el arroz con moros y cristianos, pero pues es más mexicano que otra cosa, ¿no? Comer frijolitos con arroz, ¿no? Pues algo muy diferente. Sin embargo, creo que sí, el mestizaje es un mestizaje que se va dando ahí y que indudablemente que ha sobrevivido, pero lo que ha sobrevivido también es la esencia cultural de esas etnias que en aquel momento tuvieron que atravesar por muchas situaciones difíciles. Pero bueno, nuestro compañero José Guadalupe Sánchez está reclamando el micrófono, y créanme que un golpe de él sería muy difícil resistirlo. No, muy, muy breve, y bueno, yo quisiera resaltar aquí esta forma de exponer que hace el compañero Gustavo Ángel. ¿Por qué? Porque nos da una información muy importante en términos académicos de qué pasó en este proceso de conquista, que tiene que ver con lo cultural, que tiene que ver con el mestizaje, que tiene que ver con la identidad indígena y que tiene que ver con nuestro pasado histórico. Y bueno, a mí me llama mucho la atención y poner a dos personajes, digamos, en cierta confrontación de la visión que tiene que ver con esta idea de conocer otros mundos, y me refiero a Cristóbal Colón, que finalmente es de origen italiano y no es español, por cierto, ¿no? Es genovés, sí, claro. Italia todavía no existe. Y entonces resulta que me llama mucho la atención porque también se da este debate que nos ha ya explicado el maestro Gustavo Ángel, de la llegada de los vikingos, ¿no? Si hay elementos de que llegaron primero ellos. Pero también en esta idea, sí es temeraria, esta idea de ir al encuentro de un mundo y saber a dónde vas, no sabes dónde vas. Y Cristóbal Colón lo hizo muy bien, en donde venían todo tipo de gente, ¿no? Pero además este proceso de mestizaje ya se había dado antes, como muy adecuadamente lo plantea Gustavo, en términos de lo que pasó en España con la llegada y la conquista de los árabes en esa zona ibérica. Y la otra visión, que es ya de imponerse a sangre y fuego, que es la que representa Hernán Cortés. Bueno, y este proceso también de resistencia que tiene que ver con las rebeliones que se dieron. Por ejemplo, no solamente es el Negro Yanga, sino también la rebelión de Canek, que es de origen maya, pero además ahí la gran bronca que tienen o el gran problema que se plantean los españoles en contra de Canek, es que él considera que es un enviado de los dioses, y entonces desde la óptica racional de Occidente, eso no puede ser.
porque están rompiendo y atentando con su visión teológica que vinieron a imponer en América. Y entonces Canega es el reflejo de esa rebeldía, de la identidad, de la imposición, en contra de la imposición y en contra del despojo. Y bueno, yo nada más terminaría diciendo que hoy estamos en la época de ofrendas y vemos cómo se fusiona efectivamente esta cultura prehispánica con el cristianismo. Y que de alguna manera es parte viva de lo que ya dijeron los compañeros, de esta fusión inevitable. Y luego esta visión que efectivamente José Vasconcelos en Ulises Criollo y el propio Octavio Paz en su obra hace ver, sobre todo en Postdata, esta idea de que el mexicano tiene que ver sus espejos, debe ver su pasado, su identidad, y de esta manera los dos en ese mismo sentido plantean que la identidad del mexicano es muy importante para construir el futuro. Ahí la dejaría para que el compañero Gustavo cierre con gran fuerza. No, creo que sí, sí te le echas, ¿verdad? Sí, efectivamente, bueno, sin ánimo de problematizar, o al menos demasiado, no es fusión. Fusión es cuando son elementos armónicos, ¿no? Cuando confluyen elementos armónicos, se habla. Estamos hablando de conceptos diferentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como aculturización, ¿no? Porque aquí lo que estamos viendo es la imposición de una línea hegemónica. O sea, no podemos analizar todo el proceso de construcción de la colonización, que es el concepto de imposición, de establecimiento arbitrario, de destrucción de las cosmovisiones, ¿no? O sea, porque no solo se persigue los códices, se persigue a sus portadores. Acuérdense de los niños de Tlaxcala. ¿Quiénes eran los niños de Tlaxcala que fueron canonizados por Juan Pablo II? Eran un grupo de niños reclutados, adiestrados, ¿no?, por los sacerdotes, que al estilo de los niños que entrenaba la SS, ¿no?, en la Alemania nazi, delataban a su familia, a los familiares que aún practicaban curandería, medicina tradicional, vinculación con lo sagrado, ¿sí? Y entonces los acusaban de herejes, y estos eran colgados o quemados en la plaza pública. Entonces, tras de la historia de los niños de Tlaxcala, se encierra una historia de persecución y de exterminio, ¿no?, contra curanderos, médicos, naturistas, contra un conjunto de agentes culturales que mantenían, atesoraban, resguardaban el pasado, ¿no?, que resguardaban esta memoria histórica, ¿sí? Y entonces en ese sentido no hay una fusión, sino lo que hay es un intento de destrucción, ¿no?, de destrucción. Y lo que señala magistralmente Guillermo Bonfil Batalla precisamente es cómo, pese a ello, se construye la resistencia cultural, y sin embargo resisten, y sin embargo sobreviven, ¿sí? Pese a la Santa Inquisición, ¿no?, que se establece como mecanismo de fiscalización de la conducta, ¿no?, de los pueblos indígenas y de los mestizos y de los españoles, ¿no?, una enorme estructura burocrática, ¿no?, que se dedica a controlar la vida, así como los dispositivos de poder que habla Michel Foucault. Pues ahí está la Santa Inquisición como maquinaria administrativa y persecutoria, ¿no? Es terrible, ¿no? Y es cierto, el mestizaje da estas cosas como el chile en nogada. Genial, ¿no? Son estas fusiones, eso sí son fusiones, pero ya estamos hablando del siglo XIX, otro contexto histórico, ¿no? No sé si el chile en nogada hubiera podido sobrevivir antes, ¿no? Si no hubiera sido considerado una comida hereje, ¿no? Sí, pero ahí está, ¿no? Entonces, esto sí quería yo resaltar un poco,
Y cierto, hay un amplio debate, hay una manera también de pensar que no la homogeneidad, no hay homogeneidad ni cultural, ni política, ni social cuando llegan los españoles. Y esto, como dijera mi maestro de preparatoria de historia contemporánea, Indalecio Güemes, es la coyuntura, el análisis de coyuntura, ¿no? que nos hace entender el entramado de conflictos que se viven. Es una arena, ¿no? De posiciones. Y no solo los tlaxcaltecas, porque pobrecitos les adjudican todo, pero es otro conjunto de pueblos que se unen en alianza con los españoles, ¿no? Construyen acuerdos políticos para marchar. O sea, los españoles no hubieran podido reunir un contingente de esa magnitud solos. O sea, si los españoles solos hubieran marchado para tomar Tenochtitlan, en un día los destruyen los aztecas, los acaban e incendian las carabelas y se cierra la historia. O con las carabelas invaden España, ¿no? Reclutando a personajes ahí como Jerónimo de Aguilar o algunas cosas así, ¿no? Tratando de fantasear un poco con la historia, ¿no? Son las alianzas, pero las alianzas se deben también a una relación conflictiva, ¿no? Que los mexicas construyen, ¿no? En este proceso de dominación y de avance que llega hasta Nicaragua. Nicaragua, acuérdense que el nombre significa nahuas hasta aquí, ¿no? Es ahí. Y el límite es la región Aridoamérica, bien conflictiva, ¿no? Que pues el compañero Humberto Sotelo la conoce bien, ¿no? Los asentamientos que se construyen con tlaxcaltecas. Se llevan tlaxcaltecas para establecer, por ejemplo, en Bahía de Quino, ¿no? Asentamientos, ¿no? California. Y sí, y llegan hasta la Florida. Esos asentamientos que se llevan con tlaxcaltecas, ¿no? Que son parte de estas alianzas en el proceso de colonización, y obviamente que pues al llegar ahí y formar parte del proceso de colonización, pues les tocaban las tierras, ¿no? Son los primeros que por cédula real los tlaxcaltecas tienen derecho a montar caballo, ¿sí? Como parte de estos acuerdos políticos que se dan, ¿no? De estas relaciones. Entonces hay que entenderlo también desde esta perspectiva, ¿no? ¿Por qué se fragmenta? ¿Por qué cae un imperio como el mexica? ¿No? ¿Cómo logra ser devastado? Pues logra ser devastado por las contradicciones que hay, ¿no? En las interrelaciones regionales, ¿no? En estas alianzas, que es lo que crea el terreno propicio, ¿no? Para fracturas o reagrupaciones, para poder cobrárselas, ¿no? Poder cobrar estas deudas, ¿no? Y pues algún día platicaremos de la antropofagia, ¿no? Como elemento ritual para comprenderlo en su justa dimensión y no pensar que cualquiera que pasara por la calle se lo echaban al plato y lo hacían pozole, ¿no? No, esto tiene un elemento ritual, ¿no? Pero que está incluso, si uno lee los textos sagrados también, como la Torah, ¿no? Hay elementos también de sacrificio humano, ¿no? El sacrificio humano está presente, ¿sí? Y no se diga en los pueblos de Centroasia también, ¿no? Pero como un elemento ritual, ¿no? Como un elemento no de canibalismo, sino de consumir la energía del otro. No se consume al débil, se consume al fuerte, al guerrero, al guerrero, para generar esos atributos de él. Y el pozole es una bebida ritual en ese sentido, ¿no? Que simboliza esto, ¿no? Pero no es cada sábado, ¿no? Es algo en eventos fundamentales. Hoy vemos, por ejemplo, todavía en algunos pueblos indígenas, en la madrugada que comienzan a llegar los espíritus mayores, se comen cosas rituales, ¿no? Por ejemplo, el guaxmole, ¿no? En los mixtecos consumen guaxmole, pero es comunión a partir de la comida es sagrada, es un punto de vínculo con quienes vienen, ¿no? Los muertos mayores, ¿no? Que llegan y se fraterniza con ellos a partir de la comida, ¿no? Pero es una historia de enorme riqueza para poder entender este proceso
y toda esta jerarquización que van a establecer, ¿no? Y de la relación que va a haber entre los pueblos indígenas y la población afroamericana, la población negra que se establece, ¿no? Y que ve en el mestizaje con los indígenas una posibilidad de liberación para la siguiente generación, una posibilidad de la libertad en esa relación, ¿no? Que se obtiene a partir de estos acuerdos de Valladolid, ¿no? De este reconocimiento, entre comillas, de la humanidad de los pueblos indígenas en el debate que se tiene en Ginés de Sepúlveda de las casas, ¿no? Porque ahí se arma el debate, ¿no? Hay quien lo piensa que más que reivindicar a Bartolomé de las Casas por este planteamiento, dicen que Bartolomé de las Casas es como la vía reformista a la esclavitud, al sometimiento, a la explotación del capital. Pero bueno, mis colegas antropólogos les encanta esta parte todavía de abrir y abrir la herida, ¿no? Y no perdonar a nadie, no reivindicar a nadie, ¿no? Yo creo que es importantísimo lo que hizo Bartolomé de las Casas, fue sustancial. No se podía dar el debate en otros términos. Y bueno, los abogados lo saben, no se podía dar en otros términos, entonces la discusión teológica se dio a partir de estos elementos para reconocer y sí, otorgar la tutela a través de vías como la encomienda, ¿no? Pero disfrazada de un papel evangelizador, ¿no? Porque eran espíritus pequeños, eran niños que necesitaban ser adoctrinados. Bueno, yo con esto daría las gracias, ¿no? Muchas gracias. Y me encantó estar con ustedes. Espero ser invitado de nuevo. Bueno, para que no se nos olvide, ya saben, Lupillo nada más pide un minuto. Después de eso cerramos. No, porque yo quiero también que el maestro lo cierre. Bueno, muy, muy breve, porque ya están aquí, como hay un golpe de estado en esta mesa, no es cierto, para nada, ¿eh? Algo bien importante que a mí me llama mucho la atención, esta idea del proceso teológico prehispánico, pero más bien dentro de la conquista. Quisiera decir, por ejemplo, el carácter de la Virgen de Guadalupe. Yo recientemente leía yo a León Portilla, y empezó a hablar escribe algo sobre la Virgen de Guadalupe. Y quiero decir que, bueno, todos saben que me llamo Guadalupe, eso es una realidad, bueno, nací el 12 de diciembre, ¿sí? Pero no era tan guadalupano, y ahora cuando leí a León Portilla, le di un significado distinto, porque él dice, y lo plantea en este aspecto, digamos, de análisis teológico, claro, él dice, bueno, es que finalmente la Virgen de Guadalupe es una forma de resistencia y también de decir a la cultura europea o española que nosotros tenemos una identidad y que no pueden aceptar a una Virgen blanca porque nosotros tenemos una identidad y tenemos una raza. Y tan es así que muy hábilmente Hidalgo, o más bien partiendo de este aspecto histórico, lo toma como una forma de rebeldía y como un estandarte en la independencia. Por último, quiero plantear que lo que muy acertadamente plantea Gustavo Ángel en relación a esta idea de cómo se lleva el proceso de la cosmovisión que tenían las culturas prehispánicas en relación a cómo conciben al ser humano y no a partir también de que tienen una perspectiva sobre cómo ven a los astros, cómo ven a la naturaleza y cómo la propia naturaleza es parte de la identidad de ellos mismos. De ahí que me parece que sin fundamento el planteamiento que hacen esta organización de derecha, Vox, que plantea casi que los aztecas o las culturas prehispánicas son casi unos salvajes, ¿no? Y creo que es un desconocimiento y se ve también ahí su poco conocimiento sobre la cultura prehispánica. Bueno, había que decir que en Europa la Inquisición fue muy cruenta y muy inhumana, por decirlo de alguna manera.
Y por otro lado, también quisiera hacer que los gobiernos hoy tienen un gran pendiente con las comunidades indígenas, que incluso cuando Morena tuvo la mayoría, no llevó a cabo la aprobación de los acuerdos de San Andrés Larraín, y creo que eso es un pendiente que también hay con las comunidades indígenas. Muy bien, compañero José Guadalupe Sánchez. Bueno, de entrada, para el amigo Gustavo López Ángel, aclaro el nombre, Ángel es apellido y López también es apellido, Gustavo es su nombre. Gustavo López Ángel, el doctor que nos ha acompañado en esta mesa, pues le agradecemos su presencia, pero además quiero hacerle reiterativo a nuestro director, a quien también agradecemos porque esté yo en esta mesa, fue invitación de él, y para suplirlo, porque no hay golpe de Estado, suplirlo porque está atendiendo cuestiones técnicas. Muchas gracias, Iner Suárez Sánchez, a que continuemos con este segmento y que, amigo Gustavo, te tengamos aquí más frecuentemente y ya seas parte de, siempre lo has sido, de este trabajo que estamos haciendo. Entonces, que te incorpores y que vayamos aterrizando todos los temas y subtemas que en este encuentro han quedado establecidos y que son muchos, ¿no? Por cierto, yo prefiero el arroz con frijol, que son moros cristianos, que la paella, no por otra cosa. Miren, en Veracruz la conquista llegó ahí primero y allá es muy famosa la paella. Si usted va a algún restaurante de Veracruz, del puerto de Veracruz, y pide la paella, es algo muy conocido. Cuando su servidor llegó a estudiar aquí a Puebla, pues me fui a meter a un mercadito y quise pedir paella. Y entonces me dice, paella sí hay. ¿Qué quiere para ella? No había paella. Pero bueno, es común el mole poblano y la verdad sabe muy rico. Entonces, hablando de gustos culinarios, pues sí, el mestizaje se orienta hacia la comida que pues nuestras culturas han hecho por siempre. Nos gusta la tortilla, cuestión que en España no les agrada mucho, ¿verdad? Entonces, queremos pues, amigo, reiterarte la invitación y que estés con nosotros, que ya estés aquí con los compañeros y podamos seguir trabajando. Lo podemos comprometer y ya aceptó, compañeros, así es que vamos a tener el gusto de desarrollar muchos temas más. Muchas gracias, que tengan muy buenas tardes y les agradecemos a todos su atención.